entonces. Bueno, hablamos de equilibrio vital en el micro de salud que compartimos todos los días miércoles. Hoy vamos a hablar de terapias regenerativas. Esas terapias que muchas veces se pueden realizar incluso con células madres o con plasma de nuestro propio cuerpo y demás. Sirve para tratar un montón de enfermedades. De esto se trata el micro de hoy. En los últimos tiempos, los avances en la medicina han sido realmente significativos. Tal es así que se han cambiado tratamientos y se han evitado posibles cirugías gracias al avance de la medicina regenerativa. Hablamos de proloterapia, plasma rico en plaquetas y células madres. Las terapias regenerativas engloban distintos tipos de tratamiento, tratando de estimular al sistema inmune propio del paciente para generar una etapa de reparación, ya sea de una lesión adquirida por un trauma o dentro de lo que son los procesos degenerativos. La proloterapia es un tratamiento que se usa hace muchísimos años. Consiste en inyectar una sustancia en un tejido que tiene una lesión con el objetivo de provocar un proceso inflamatorio que estimule la reparación de ese tejido. El organismo lo tiene en forma natural. Lo que pasa es que muchas veces ese proceso degenerativo está inhibido por condiciones ambientales, por condiciones propias del paciente, está retrasado. Se utiliza una sustancia que se llama dextrosa o glucosa, que es un azúcar, para que la gente lo entienda, que cuando vos lo inyectas en un tendón, por ejemplo, que esté lastimado, llámese un proceso degenerativo, que se llama tendinosis, llámese una ruptura parcial, provoca un proceso inflamatorio, que es el mecanismo por el cual cualquier ser vivo inicia la reparación de una herida. Básicamente, el proceso degenerativo hablamos de la artrosis. Es lo que al consultorio hoy más nos llega, te diría, una consulta casi cotidiana y permanente. En algunos casos podemos hablar de curación, fundamentalmente las tendinopatías, las rupturas parciales, las ligamentopatías, y en el caso de la artrosis podemos hablar de mejoría en el cuadro clínico. No curación todavía, 2018, pero sí podemos hablar de que no todos, la mayoría de los pacientes responden al tratamiento. Estamos hablando de ese proceso biológico, estamos hablando de ese proceso inmune y estamos hablando de inflamación, que es la gran, es decir, cuando uno le cuenta esto al paciente es la gran cuestión con ese paciente. ¿Cómo, doctor, me va a inflamar? Sí, justamente, la inflamación es el proceso de reparación. No es que sirve para cualquier tipo de dolor ni para cualquier tipo de tendinopatía. Una vez que el médico preparado en esto hace el diagnóstico correcto y selecciona bien el paciente, el procedimiento consiste en inyectar con una aguja, son agujas muy finitas, dentro de la lesión que querramos tratar. Lo más común es el manguito rotador, que es el supraespinoso, el tendón de Aquiles, tendón rotuliano, pubalgias. En el caso de la articulación, lo inyectamos dentro de la articulación. La expansión de estas terapias en traumatología es notable. La proloterapia y el plasma rico en plaquetas son cada vez más utilizados con resultados rápidos y sorprendentes. Con respecto a células madres, se encuentra en proceso de investigación. El plasma rico en plaqueta, que es por ahí lo que está más de moda hoy en día, escuchar por televisión, información, revistas, y muy relacionado con el tema de la estética. Nosotros lo apuntamos para otro lado, pero es básicamente lo mismo. Sacarle sangre a ese paciente, procesar esa sangre, de esa sangre procesada uno obtiene la fracción que necesita, se activa ese material para la utilización, en el caso nuestro, la aplicación local. Necesitamos que sea o una tendinosis o una ruptura parcial, no una ruptura completa. Si vos seleccionás bien al paciente, haces bien la técnica, tenés un 90% de chances de resolverle el cuadro. Lo que vos lográs con el plasma, a través de algunas células que justamente son las que concentramos, que son las plaquetas y muchos mediadores químicos que esas plaquetas tienen, estimular ese sistema inmune. Vos le estás avisando al organismo de que algo hay que hacer. Los encargados de esa tarea son las plaquetas. El paciente se va del consultorio con cero dolor. Se va el efecto de la lidocaína y ahí puede ser que el paciente incremente el dolor un poco unos días, pero es unos días, no es tan terrible. Totalmente ambulatorio, generalmente regulado, controlado con el reposo, con la actividad, es decir, cotidiana de todos los días. Algún analgésico no desinflamatorio. Requiere en promedio de 4 sesiones, que se hacen una vez por mes. Células madres, más allá de que en el mundo está en un proceso de investigación, hoy hay aplicación en seres humanos.
La realidad es nuestro país, es la Argentina y particularmente Rosario. Instaurar y desarrollar un método de esas características, con los costos que implica, no es fácil en nuestra realidad. Más allá de los resultados rápidos y eficaces de estas técnicas, hay que resaltar que están realizadas con los recursos de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia biología, para poder sanar las lesiones. Las únicas contraindicaciones que hay es que el paciente no esté cursando un proceso infeccioso, que no tenga una enfermedad inflamatoria de base, a pesar de que es un azúcar, que es glucosa. No hay contraindicación en diabéticos porque no aumenta la glicemia basal del paciente. Obviamente ninguna inflamación desmedida nos sirve. Lo que tratamos de hacer con terapias regenerativas es lograr que ese proceso inflamatorio sea eficiente hacia la reparación.